Mateo Salazar tenía 47 años cuando aquel día empezó como cualquier otro, pero terminó rompiendo algo dentro de él que ya venía trizado desde hacía meses. Era finales de otoño, de esos días en que el frío entra por las rendijas de la casa antes incluso de que uno abra los ojos. Él estaba en la cocina, de pie frente a una taza de café que ya se había enfriado hacía rato, sin recordar en qué momento la había preparado. Desde la muerte de su esposa, hacía poco más de un año, su vida se había reducido a una secuencia automática de tareas: alimentar a los animales, revisar cercas, llevar a los niños a la escuela, volver al rancho y repetir. Antes de todo eso, Mateo era un hombre callado, sí, pero firme, presente, con una forma tranquila de sostener el mundo. Después, era como si siguiera caminando, pero sin realmente estar ahí. La casa lo mostraba todo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Había platos acumulados que no eran de ese día, ropa doblada a medias sobre una silla que ya parecía parte del mobiliario, y un silencio raro, pesado, que no era solo ausencia de ruido, era ausencia de vida. Tomás, el mayor, había empezado a responder con una dureza que no le pertenecía, como si estuviera peleando una guerra interna que nadie veía. Lucía ya casi no hablaba, y cuando lo hacía, su voz salía bajita, como si tuviera miedo de romper algo invisible, y la pequeña Alma, Alma lloraba por las noches de una forma que no era berrinche, era otra cosa, un llanto largo, cansado, como de alguien que extraña algo que no sabe nombrar. Mateo veía todo eso, claro que lo veía, pero no sabía por dónde empezar, y ese día, por primera vez, empezó a sospechar que ya no le alcanzaba con resistir. Aquella mañana tenía algo distinto, aunque al principio Mateo no supo decir exactamente qué era. No era el clima, ni el silencio, eso ya se había vuelto normal, sino una especie de presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse por dentro. Tomás salió de su cuarto sin saludar, agarró un pedazo de pan seco y se fue antes de que Mateo pudiera decirle nada. La puerta golpeó más fuerte de lo necesario, y ese sonido se quedó vibrando en el aire por varios segundos. Lucía estaba sentada en la mesa, con el pelo cayéndole sobre la cara, girando una cuchara dentro de un vaso vacío una y otra vez, como si ese pequeño movimiento la mantuviera en equilibrio. Mateo intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le quedaron trabadas en la garganta, y en ese instante sintió algo incómodo. No era tristeza, era impotencia. Alma apareció después, arrastrando una manta que ya estaba gastada en las puntas, con ese andar lento de quien todavía carga el sueño en los hombros. Se acercó a Mateo sin decir nada y apoyó la cabeza en su pierna, buscando ese contacto que antes era tan natural. Él bajó la mirada, dudó un segundo, y le pasó la mano por el cabello de forma mecánica, casi automática, y fue ahí donde algo lo golpeó de verdad. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había abrazado a sus hijos de verdad, sin prisa, sin estar pensando en lo siguiente que tenía que hacer. Ese pensamiento no vino como una idea clara, vino como un vacío, como darse cuenta de que algo importante había desaparecido sin hacer ruido. Mateo tragó saliva, miró alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la casa ya no lo sostenía a él. Era él quien estaba fallando en sostenerla. Mateo salió al patio poco después, como hacía todos los días, buscando en el trabajo una forma de no pensar. El aire frío le pegó en la cara con una claridad casi violenta, como si el mundo de afuera quisiera despertarlo a la fuerza. Caminó hasta el corral, revisó la cerca, alimentó a los animales. Todo en el mismo orden, con los mismos movimientos medidos, como si siguiera un guión que alguien le había dejado escrito. Pero ese día
Ni siquiera eso funcionó. Cada sonido parecía más fuerte de lo normal. El metal golpeando, los pasos sobre la tierra seca, el viento pasando entre los postes. Y en medio de todo eso, empezó a notar algo que lo inquietó más de lo que esperaba. No sentía nada, ni cansancio, ni rabia, ni tristeza. Era como si estuviera vacío por dentro, haciendo cosas solo porque alguien tenía que hacerlas. Fue en ese estado, medio ausente, que la vio por primera vez. Una mujer caminando por el borde del camino de tierra, con una mochila gastada colgando de un solo hombro y el paso firme de quien está acostumbrada a no depender de nadie. No era común ver gente por ahí, mucho menos alguien que no pareciera perdido. Ella no miraba alrededor con curiosidad ni con miedo. Miraba como quien calcula, como quien evalúa cada lugar antes de decidir si vale la pena detenerse. Mateo la observó unos segundos más de lo necesario, sin saber exactamente por qué. Había algo en esa forma de caminar, en la manera en que mantenía la mirada al frente, que le resultaba extrañamente familiar, como si reconociera en ella algo que él mismo había sentido. Esa necesidad de seguir avanzando, aunque no hubiera un destino claro. Mateo no era de hablar con desconocidos. De hecho, desde que su esposa murió, evitaba cualquier tipo de interacción que no fuera estrictamente necesaria. Pero ese día, algo no encajaba dentro de él. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, ya había dado unos pasos hacia el camino. No fue una decisión pensada, ni valiente, ni siquiera lógica. Fue más bien un impulso torpe, casi desesperado. Levantó la mano, como si quisiera llamarla, pero el gesto se quedó a medio camino. La mujer ya estaba pasando frente al portón del rancho cuando él finalmente habló, con una voz más baja de lo que esperaba. «Oiga», dijo, y ese simple llamado le pesó más que cualquier trabajo físico que hubiera hecho en semanas. Ella se detuvo. No giró de inmediato, como si primero necesitara decidir si valía la pena hacerlo. Cuando finalmente lo miró, sus ojos no tenían curiosidad, pero tampoco rechazo. Eran ojos atentos, cansados, de alguien que había aprendido a leer a las personas antes de acercarse. Mateo sintió una incomodidad rara bajo esa mirada, como si estuviera siendo visto de verdad por primera vez en mucho tiempo. Se quedó en silencio unos segundos, que se hicieron largos, demasiado largos. Y entonces, sin planearlo, sin adornos, sin orgullo, soltó lo único que le salió: «Necesito ayuda». No explicó nada más, no supo cómo, pero en esa frase corta había algo crudo, algo que no se podía disimular. Y por un instante, el mundo pareció quedarse quieto esperando la respuesta de ella. Ella no respondió de inmediato. Se quedó ahí, quieta, con el cuerpo levemente inclinado hacia un lado, como si estuviera midiendo no solo las palabras, sino todo lo que había detrás de ellas. Su mirada recorrió el rancho con calma, sin apuro. La cerca descuidada, el suelo marcado por pasos repetidos, la casa al fondo con una ventana mal cerrada que se movía con el viento. No hacía falta que Mateo dijera más. Había aprendido a reconocer ese tipo de lugares. Lugares donde las cosas no se rompían de golpe, sino que se iban desarmando poco a poco, en silencio. Bajó la mirada un segundo, respiró hondo, y cuando volvió a verlo, había algo distinto en su expresión. No era compasión, era decisión. «¿Para qué tipo de ayuda?», preguntó finalmente, con una voz tranquila pero firme, como quien no se deja llevar por impulsos. Mateo sintió que esa pregunta era más difícil que todo lo anterior, porque ahora sí tenía que poner en palabras algo que ni siquiera él entendía del todo. Se pasó la mano por la nuca, evitando su mirada por un momento, como si eso le diera tiempo para ordenar el caos que tenía dentro. Pensó en decir «con los animales» o «con la casa», algo simple, concreto. Pero nada de eso era verdad.
o al menos no era toda la verdad. Tragó saliva, sintiendo ese peso incómodo en el pecho otra vez, y habló más despacio, como si cada palabra costara. No sé, admitió casi en un susurro. Con todo, creo, la casa, los niños, yo... La última palabra salió más baja, casi inaudible, pero estaba ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo no estaba tratando de sostener nada. Estaba mostrando, aunque fuera un poco, lo que ya no podía cargar solo. Ella lo sostuvo con la mirada unos segundos más, como si estuviera decidiendo algo que iba más allá de ese momento. No hizo preguntas innecesarias, no pidió explicaciones largas, no intentó entender toda la historia de golpe. Solo asintió, una vez, despacio. «Está bien», dijo, y esa respuesta fue tan simple que a Mateo le tomó un segundo procesarla. No había condiciones, no había promesas, no había garantías. Solo eso. Se acomodó la mochila en el hombro y cruzó el portón sin esperar invitación formal, como si ya hubiera tomado una decisión interna que no necesitaba justificar. Ese gesto, tan natural, tan directo, hizo que algo en Mateo se moviera. No alivio todavía, pero sí una pequeña sensación de que tal vez ese día no iba a terminar igual que todos los otros. Cuando entraron a la casa, el contraste fue inmediato. Elena se detuvo apenas un instante en la entrada, no por sorpresa sino por atención. Sus ojos se movieron despacio, registrando cada detalle: la mesa con restos del desayuno, el olor leve a humedad, una silla fuera de lugar, una ventana que dejaba pasar más frío del necesario. No juzgaba, observaba. Y esa diferencia era importante. Mateo sintió por primera vez una especie de vergüenza que no venía del desorden en sí, sino de darse cuenta de cuánto tiempo llevaba dejando que todo se fuera cayendo sin hacer nada. Lucía levantó la mirada desde la mesa cuando escuchó los pasos, y sus ojos se encontraron con los de Elena por un segundo breve, pero suficiente. No hubo sonrisa, no hubo saludo, pero tampoco hubo rechazo. Y en una casa donde todo se había vuelto distante, ese pequeño no rechazo ya era algo nuevo. Elena no dijo «voy a ordenar», ni «esto hay que cambiarlo». Simplemente dejó la mochila cerca de la puerta, se arremangó con un gesto automático y empezó por lo más obvio: recoger los platos, abrir la ventana, dejar que el aire circulara. No lo hizo rápido, ni de forma ansiosa, sino con una calma constante, como si supiera exactamente cuánto podía intervenir sin invadir. Cada movimiento tenía intención, pero también respeto por ese espacio que no era suyo. Mateo se quedó de pie unos segundos, sin saber si ayudar, explicar o simplemente salir. Terminó quedándose, apoyado contra la pared, observando, y mientras lo hacía, algo raro empezó a pasar. No era que la casa cambiara de golpe, era más bien como si volviera a respirar, muy despacio. Lucía siguió sentada, pero dejó de girar la cuchara. Sus ojos acompañaban los movimientos de Elena con una atención silenciosa, como si estuviera intentando entender quién era esa persona que no hacía ruido al moverse, que no imponía nada, pero aún así ocupaba el espacio de una forma distinta. Alma apareció otra vez, esta vez con los ojos más abiertos, curiosos, y se quedó parada a unos metros, abrazando la manta contra el pecho. Elena la miró de reojo, apenas un segundo, y le hizo un gesto leve con la cabeza, algo casi imperceptible, como quien dice «te veo» sin necesidad de palabras. Y Alma, en lugar de esconderse, dio un paso más cerca. Fue un detalle pequeño, pero en esa casa, donde todo parecía haberse congelado, ese paso tenía peso. Tomás volvió más tarde de lo habitual, con ese andar tenso que parecía anticipar conflicto incluso antes de que ocurriera algo. Empujó la puerta con el hombro, sin mirar, como siempre,
pero se detuvo en seco apenas cruzó el umbral. Su mirada recorrió la escena rápido, la mesa despejada, la ventana abierta, el olor distinto en el aire, y luego se clavó en Elena. No preguntó quién era, no saludó. Solo la observó con una desconfianza directa, sin filtro, como si ya hubiera decidido que no le gustaba. Mateo sintió ese momento como una cuerda tirante entre los dos, esperando a ver quién iba a ceder primero. Pero Elena no reaccionó, no se defendió, no se presentó, no intentó agradar. Siguió haciendo lo que estaba haciendo, como si él fuera una parte más del entorno que todavía estaba entendiendo. ¿Y ella quién es?, soltó Tomás finalmente, mirando a su padre, con ese tono seco que ya se había vuelto habitual. Mateo abrió la boca, pero no encontró una respuesta que sonara natural. Todo lo que pensaba parecía insuficiente o fuera de lugar. Dudó un segundo, y ese segundo fue suficiente para que Tomás levantara una ceja, como quien confirma lo que ya sospechaba. ¿Otra persona que viene y se va?, añadió con una mezcla de ironía y algo más profundo que no se animaba a nombrar. Esa frase no iba dirigida a Elena, iba directo a Mateo, y ahí estaba el peso de todo lo que no se había hablado en meses. Mateo bajó la mirada por un instante, sintiendo ese golpe en un lugar que ya venía sensible. Pero antes de que pudiera responder, Elena habló por primera vez desde que el chico había llegado. «Estoy de paso», dijo, sin levantar la voz, sin cambiar el ritmo de lo que hacía. «Si eso te sirve, podés ignorarme». No fue una defensa, fue un límite claro, sin confrontación. Y eso, de alguna forma, descolocó más a Tomás que cualquier otra respuesta. Tomás soltó una risa corta, sin humor, de esas que salen más por incomodidad que por burla. No respondió enseguida, pero su postura cambió apenas un poco, como si no esperara ese tipo de respuesta. Estaba acostumbrado a adultos que reaccionaban, que se imponían, que explicaban de más o que intentaban caerle bien. Pero ella no hizo nada de eso, solo marcó su lugar y siguió. Ese tipo de actitud le quitaba terreno para pelear, y eso lo dejaba sin saber muy bien qué hacer. Se encogió de hombros, tiró la mochila en una silla y se fue hacia su cuarto sin decir más. La puerta no se cerró de golpe esta vez. Solo se apoyó, y ese pequeño detalle no pasó desapercibido para nadie. Mateo soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era alivio completo, pero sí una pausa en la tensión constante a la que ya se había acostumbrado. Miró a Elena, queriendo decir algo, agradecer tal vez, pero otra vez las palabras no le salieron. Ella no lo miró. No porque lo ignorara, sino porque no lo necesitaba en ese momento. Sabía que lo importante no era lo que se decía ahí, sino lo que se sostenía en el tiempo. Tomó un paño, limpió la mesa con movimientos lentos y después se detuvo un segundo, como si estuviera escuchando algo que no se oía. Y Mateo, sin saber por qué, tuvo la sensación de que esa mujer no solo veía lo evidente, veía lo que estaba pasando por debajo de todo eso. El resto de la tarde se fue acomodando sin que nadie lo anunciara. Elena salió al patio, revisó el balde de agua, ajustó una bisagra que chirriaba y dejó una herramienta en el lugar donde debía estar, como si siempre hubiera sabido dónde iba cada cosa. No transformó el rancho, pero corrigió pequeñas cosas que hacían que el lugar dejara de sentirse abandonado. Mateo la siguió a distancia, intentando entender ese ritmo. No le daba órdenes, no le pedía permiso, simplemente hacía. Y eso, lejos de incomodarlo, empezó a generar algo raro en él, una sensación de descanso, como si, por primera vez en mucho tiempo, no tuviera que estar pendiente de absolutamente todo. Cuando el sol empezó a bajar, la luz se volvió más suave y entraba por la casa de una forma distinta, más cálida. Lucía estaba sentada cerca de la ventana,
con un cuaderno abierto que llevaba semanas sin tocar. No estaba escribiendo, pero tampoco lo había cerrado. Sus dedos pasaban por las páginas con cuidado, como si estuviera recordando algo. Alma estaba en el suelo, dibujando con un lápiz corto que apenas tenía punta, completamente concentrada, sin ese gesto de angustia que solía acompañarla. Y Tomás salió de su cuarto y se quedó en el marco de la puerta unos segundos, mirando hacia afuera, hacia donde Mateo y Elena estaban trabajando en silencio. No dijo nada, pero no se fue. Y en esa casa donde cada uno se había encerrado en su propio mundo, ese quedarse ya empezaba a hacer un cambio. Esa noche llegó sin que nadie se diera cuenta del todo. No hubo ese momento claro de ahora es de noche, sino que simplemente el cielo se fue apagando y la casa, poco a poco, empezó a sentirse más contenida. Mateo encendió una luz tenue en la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue el único en ese espacio a esa hora. Elena ya estaba ahí, moviéndose con naturalidad, como si entendiera los tiempos de la casa sin necesidad de que se los explicaran. No preguntó qué había para comer. Abrió una alacena, revisó lo que había, eligió lo suficiente y empezó a preparar algo simple, sin hacer ruido innecesario. El sonido del cuchillo contra la madera, el agua corriendo, el leve aroma que empezó a llenar el aire, todo eso creó una atmósfera que hacía tiempo no existía ahí. Mateo se apoyó en el marco de la puerta, observando en silencio. Había algo profundamente extraño en ver a alguien ocupando ese lugar, el lugar que había sido de su esposa durante tantos años. Y ese pensamiento vino acompañado de una punzada incómoda, casi automática. No era rechazo hacia Elena, no exactamente. Era otra cosa, una especie de lealtad confundida con dolor, como si permitir que alguien más estuviera ahí fuera una forma de traicionar lo que había perdido. Bajó la mirada, sintiendo ese conflicto crecer en el pecho sin saber qué hacer con él. Y mientras tanto, Elena seguía cocinando, ajena a ese proceso interno, concentrada en lo concreto, en lo presente, porque ella no estaba intentando ocupar ningún lugar, solo estaba haciendo lo necesario para que ese momento existiera. Se sentaron a comer sin mucha ceremonia. Los platos no eran iguales, los cubiertos tampoco, pero la comida estaba caliente, y eso ya era algo distinto. Nadie dijo gracias, nadie hizo comentarios, pero nadie se levantó antes de terminar tampoco. Lucía probó el primer bocado con cuidado, como si estuviera comprobando algo, y después siguió comiendo en silencio, un poco más rápido. Alma no pidió ayuda, no lloró, no hizo ruido. Simplemente comió. Y Tomás, aunque mantenía esa postura cerrada, no cuestionó nada. Mateo observaba todo eso desde su lugar, sin intervenir, como si tuviera miedo de que cualquier palabra rompiera ese equilibrio frágil que se estaba formando. Era una escena simple, cotidiana, pero para él tenía algo casi irreal. Después de cenar, Elena recogió los platos sin pedir ayuda. No porque no quisiera, sino porque entendía que ese no era el momento de repartir tareas. Era el momento de sostener algo que todavía estaban haciendo. Lucía se quedó en la mesa unos segundos más, mirando cómo el agua corría por el fregadero. Sus labios se movieron apenas, como si estuviera a punto de decir algo, pero no llegó a salir. En cambio, se levantó despacio y se acercó a la mesada. No tocó nada, solo se quedó ahí, cerca, y Elena, sin mirarla directamente, movió un plato hacia un lado, dejando un espacio libre. Fue un gesto mínimo, casi invisible, pero Lucía lo entendió. Tomó un paño, con cierta torpeza, y empezó a secar lo que Elena iba lavando, sin palabras, sin explicaciones, pero juntas. Más tarde, cuando la casa empezó a apagarse, llegó ese momento que Mateo más temía todos los días, la hora de dormir,
no por el cansancio, sino por lo que venía después. Alma solía romper en llanto apenas la luz se apagaba. Un llanto largo, sin pausas, que atravesaba las paredes y se le metía a él en el pecho como un recordatorio constante de todo lo que no sabía cómo arreglar. Esa noche, Mateo se quedó cerca de la puerta del cuarto, como hacía siempre, esperando ese sonido. Pero pasaron los segundos y no llegó. Frunció el ceño, dudando si entrar o no. Finalmente abrió la puerta despacio. Alma estaba acostada, abrazando su manta, con los ojos abiertos pero tranquilos. Y a su lado, sentada en el borde de la cama, estaba Elena. No estaba cantando ni contando una historia, solo estaba ahí. Su mano descansaba suavemente sobre la cabeza de la niña, haciendo movimientos lentos, casi imperceptibles, como si siguiera un ritmo que solo ella conocía. Alma respiraba de forma pareja, sin ese temblor que solía tener antes de llorar. Mateo se quedó en el marco de la puerta, sin entrar del todo, observando la escena con una mezcla extraña de sorpresa y algo más difícil de nombrar. No era solo alivio, era una sensación más profunda, como si algo que había estado completamente fuera de su alcance, de repente estuviera ocurriendo frente a él sin que él tuviera que forzarlo, y eso lo descolocó más que cualquier problema, porque por primera vez en mucho tiempo no era él quien estaba sosteniendo todo. Esa noche, Mateo tardó en dormir más de lo habitual, no porque hubiera problemas, sino precisamente porque no lo sabía. Se quedó acostado mirando el techo, escuchando el silencio de la casa, pero esta vez era distinto. No era ese silencio pesado, cargado de cosas no dichas. Era más liviano, más ordenado, de alguna forma. Aún así, su mente no paraba. Pensaba en Elena, en cómo había llegado sin previo aviso, en cómo se movía por la casa como si entendiera cosas que él mismo había dejado de ver, y junto con ese pensamiento apareció otra sensación, más incómoda, una especie de inquietud, como si algo dentro de él le dijera que no podía confiar demasiado en que eso durara, porque Mateo ya había aprendido, de la forma más dura posible, que las cosas buenas podían desaparecer sin aviso. Se giró sobre el colchón, apoyando el brazo sobre los ojos, intentando apagar esos pensamientos, pero no podía, y entonces apareció ella, su esposa, no como un recuerdo claro, sino como una presencia difusa que se metía en los detalles, la forma en que acomodaba los platos, el sonido de su risa en la cocina. ¿Cómo sabía exactamente cuándo cada uno de los niños necesitaba algo sin que lo dijeran? Mateo sintió un nudo en la garganta que hacía tiempo no aparecía con tanta fuerza. Y ahí vino el golpe real. Se dio cuenta de que no era solo que la extrañaba, era que no sabía cómo seguir siendo padre sin ella. Esa era la parte que nunca había sabido nombrar. Y ahora, con alguien más ocupando ese espacio, aunque fuera de otra forma, ese miedo se volvió más claro. Se levantó antes del amanecer como siempre. El cuerpo ya no necesitaba despertador, se activaba solo, como si estuviera programado para no detenerse nunca. Pero ese día, al salir de la habitación, algo cambió en el aire. La casa no estaba completamente en silencio. Había un sonido bajo, constante, agua. Caminó despacio hasta la cocina y ahí la vio. Elena ya estaba despierta, con el cabello recogido de cualquier forma, las mangas remangadas y las manos dentro del fregadero. No parecía cansada ni apurada, solo estaba ahí, haciendo lo que había que hacer, como si ese lugar no le fuera ajeno. Mateo se quedó quieto en la puerta, observando la escena unos segundos, con esa sensación extraña de no saber si debía agradecer, intervenir o simplemente aceptar. «No hace falta que hagas todo eso»,
dijo finalmente, con la voz todavía áspera por el sueño. Elena no se giró de inmediato, terminó de enjuagar un plato, lo dejó escurrir y recién entonces lo miró por encima del hombro. «Ya está hecho», respondió, sin darle demasiada importancia, como si fuera lo más natural del mundo. No había reclamo en su tono, ni intención de demostrar nada, y eso, de alguna forma, lo desarmaba más que cualquier discusión. Mateo asintió, sin saber muy bien qué decir, y dio un paso hacia adentro. Se apoyó en la mesa, cruzando los brazos, como si necesitara sostenerse en algo físico, mientras su cabeza intentaba ponerse al día con lo que estaba pasando. Porque la realidad era simple, pero difícil de aceptar. Alguien más estaba ayudando, y él no sabía cómo recibir eso sin sentirse insuficiente. El día avanzó con una calma que no terminaba de asentarse del todo, como si la casa todavía estuviera probando si podía confiar en ese nuevo ritmo. Mateo salió a trabajar en el campo, pero esta vez no lo hizo con ese apuro automático de siempre. Había algo que lo retenía, una especie de curiosidad que lo hacía mirar hacia la casa más seguido de lo normal. Desde lejos veía movimientos distintos. La puerta abriéndose y cerrándose con más frecuencia, la ropa colgada afuera de forma ordenada, Lucía saliendo al patio con Alma, juntas. No estaban hablando mucho, pero estaban cerca, compartiendo el mismo espacio sin esa distancia incómoda que se había vuelto habitual. Y eso, aunque fuera mínimo, tenía un peso enorme para él. A media mañana, cuando volvió a buscar una herramienta que había olvidado, entró sin hacer ruido. No quería interrumpir nada, ni siquiera sabía por qué. Pero lo que encontró lo dejó quieto en la entrada. Lucía estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, mientras Alma apoyaba la cabeza en su hombro. Y Elena, sentada frente a ellas, no hacía nada en particular. Solo las miraba con una atención suave, como si ese momento fuera suficiente. Y entonces pasó algo que lo descolocó por completo. Lucía empezó a tararear. No era una canción clara, no tenía letra, pero era un sonido. Y Mateo sintió un golpe seco en el pecho, porque hacía meses que no escuchaba a su hija hacer ningún tipo de música, y ese pequeño sonido, tan frágil, tan tímido, le confirmó algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Lo que estaba pasando ahí sí estaba cambiando algo. Mateo retrocedió un paso sin hacer ruido, como si temiera que su sola presencia pudiera romper ese instante. Cerró la puerta con cuidado y se quedó afuera, apoyado contra la pared, mirando hacia el horizonte sin realmente verlo. Tenía la respiración un poco desordenada, y no era por el trabajo, era por lo que acababa de escuchar. Ese tarareo seguía resonando en su cabeza, como un eco suave que no se iba, y con él vino una sensación que hacía tiempo no sentía, algo cercano a la esperanza. Pero no era una esperanza cómoda, era incómoda, porque venía acompañada de miedo, miedo de ilusionarse, de confiar en que algo podía mejorar y perderlo otra vez. Pasó la mano por su cara, como intentando acomodar lo que estaba sintiendo, y ahí, en medio de ese momento, entendió algo que no había podido ver antes. Él no había dejado de intentar, pero sí había dejado de conectar. Había estado presente físicamente, cumpliendo con todo lo que tenía que hacer, pero sin realmente estar disponible para sus hijos. No por falta de amor, sino porque no sabía cómo darlo en ese estado en el que estaba. Y ver a alguien más lograr en tan poco tiempo lo que él no había podido en meses, le dolía. No como enojo hacia Elena, sino como una especie de golpe al orgullo, mezclado con una verdad difícil de aceptar. Y esa mezcla empezó a incomodarlo de una forma nueva, porque ahora ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Ese malestar no se fue, al contrario, lo acompañó el resto del día,
como una piedra en el zapato que no podés ignorar aunque intentes seguir caminando. Mateo trabajó más de lo necesario. Se exigió de más, como si el cansancio físico pudiera tapar lo que estaba pasando por dentro. Pero no funcionó. Cada tanto, su cabeza volvía a la misma escena. Lucía tarareando, Alma tranquila, Elena ahí, sosteniendo algo que él no había sabido sostener. Y con cada repetición, la incomodidad crecía un poco más. No porque estuviera mal lo que estaba pasando, sino porque lo obligaba a mirarse a sí mismo de una forma que no le gustaba. Era más fácil pensar que todo estaba roto, que aceptar que tal vez había una forma distinta de hacer las cosas. Al final de la tarde, cuando volvió a la casa, el ambiente seguía siendo ese mismo, más liviano, más ordenado, pero ahora eso ya no le generaba solo alivio. También le despertaba una tensión interna que no sabía manejar. Entró, dejó las botas en la puerta y caminó hacia la cocina. Elena estaba ahí, cortando algo sobre la mesa. Levantó la vista apenas él entró, y ese gesto simple, ese reconocimiento sin palabras, fue suficiente para activar algo en Mateo. No fue inmediato, pero empezó a sentirse expuesto, como si esa mujer, sin hacer nada en particular, pudiera ver todo lo que él estaba evitando. Se quedó de pie unos segundos sin hablar, sintiendo cómo esa incomodidad se transformaba en otra cosa. Algo más cercano a la necesidad de tomar distancia, aunque no supiera exactamente por qué. Esa distancia empezó a aparecer de forma sutil, casi imperceptible al principio. Mateo ya no se quedaba en la cocina tanto tiempo, evitaba coincidir en los mismos espacios, encontraba excusas para salir al patio o al corral incluso cuando no hacía falta. No era algo consciente, no se lo decía a sí mismo como una decisión, pero lo hacía. Y Elena lo notó. No de inmediato, no como una acusación, sino como quien percibe un cambio en el aire. Él ya no se apoyaba en la puerta para observar, ya no hacía esas pausas largas donde parecía estar procesando algo. Ahora entraba, hacía lo justo y salía. Y en ese cambio había una señal clara. Algo se estaba moviendo dentro de él. Pero Elena no lo enfrentó. No le preguntó qué le pasaba, no intentó retenerlo, no cambió su forma de actuar para acomodarse a esa nueva distancia. Siguió igual, constante, presente, haciendo lo que hacía sin invadir, sin exigir, y justamente eso empezó a generar un efecto distinto, porque Mateo, al alejarse, esperaba quizás sentir alivio, recuperar ese control que creía estar perdiendo, pero no. Lo que apareció fue otra cosa. Una sensación de vacío más evidente, como si, al quitarse de ese espacio donde algo estaba empezando a funcionar, se diera cuenta de cuánto lo necesitaba. Y esa contradicción lo desordenaba más que cualquier problema concreto, porque ahora ya no era solo dolor, era conflicto. Esa noche, el clima cambió sin aviso. El viento empezó a levantarse desde temprano, golpeando las ventanas con ráfagas irregulares, como si algo quisiera entrar a la fuerza. Mateo estaba en el galpón, terminando de guardar unas herramientas, cuando escuchó el primer trueno. No le dio importancia al principio. Las tormentas no eran raras ahí, pero algo en el aire se sentía distinto, más cargado, más inestable. Cuando salió, el cielo ya estaba completamente cubierto, oscuro de una forma que no era solo falta de luz. Caminó rápido hacia la casa, sintiendo cómo el viento le empujaba el cuerpo, como si quisiera hacerlo retroceder. Y en ese trayecto, algo se le cruzó por la cabeza de forma inesperada. La sensación de que todo eso, la calma reciente, los pequeños cambios, podía desaparecer tan rápido como había llegado. Cuando entró, encontró a los 3 chicos en la sala, más cerca unos de otros de lo habitual. Alma estaba abrazando a Lucía, y Tomás estaba parado junto a la ventana, mirando hacia afuera con el ceño fruncido. Elena estaba ahí también,
de pie, con esa misma postura atenta de siempre. Pero ahora había algo más en su expresión, alerta. No era miedo, era preparación. Mateo dejó la puerta cerrarse detrás de él con un golpe seco y por un segundo nadie dijo nada. El ruido de la tormenta empezó a llenar cada espacio de la casa, como si no hubiera forma de ignorarlo, y en medio de ese sonido constante, Mateo sintió algo muy claro, casi físico. Ese día todavía no había terminado, y lo que venía no iba a ser fácil. El viento aumentó de golpe, haciendo vibrar las paredes como si la casa respirara con dificultad. Un golpe seco se escuchó desde el fondo, algo metálico que se soltó y cayó contra el suelo. Alma se sobresaltó y se aferró más fuerte a Lucía, enterrando la cara en su hombro. Tomás giró rápido, listo para salir, pero Mateo levantó la mano en un gesto firme. «Yo voy», dijo, más por reflejo que por seguridad. Agarró una linterna y salió otra vez al patio, sintiendo la lluvia empezar a caer en gotas gruesas, pesadas, que golpeaban la tierra con una fuerza irregular. Caminó hacia el galpón, pero a mitad de camino, una ráfaga más fuerte lo obligó a detenerse. Y ahí, en medio de ese caos, sintió algo que no venía del entorno. Venía de adentro, una presión en el pecho, más fuerte que antes, más difícil de ignorar. No era solo la tormenta, era todo lo que había estado acumulando. Apoyó una mano en uno de los postes, inclinándose levemente, intentando recuperar el aire. Su respiración se volvió corta, desordenada, y por primera vez en mucho tiempo, no pudo seguir. No fue una decisión. Su cuerpo simplemente dejó de responder como él esperaba. Se quedó ahí, bajo la lluvia, con el sonido del viento envolviéndolo, y esa sensación abrumadora de que ya no podía sostener todo solo. Y lo más desconcertante no fue el cansancio físico, fue la claridad. Porque en ese momento, sin distracciones, sin tareas, sin nada que hacer, entendió algo que había estado evitando desde el principio. No era solo que necesitaba ayuda, era que ya había llegado al límite mucho antes de ese día y aún así había seguido como si no pasara nada. La linterna cayó al suelo sin que se diera cuenta, rodando unos centímetros antes de apagarse por completo. Mateo se quedó ahí, con la lluvia empapándole la camisa, los brazos tensos apoyados en el poste, la cabeza gacha. No estaba llorando, pero tampoco estaba bien. Era como si todo lo que había estado conteniendo durante meses finalmente encontrara una grieta por donde salir. Pensamientos sueltos, recuerdos, culpa, todo mezclado en una presión difícil de sostener. Y en medio de ese ruido interno apareció una imagen clara, sus hijos dentro de la casa, esperando que él resolviera todo como siempre. Pero esa vez no podía. No tenía cómo. Y esa certeza, lejos de empujarlo a moverse, lo dejó más quieto todavía. No escuchó la puerta abrirse, no escuchó los pasos acercarse, solo sintió una presencia a su lado, firme, sin apuro. Elena no dijo nada al principio. Se paró a su lado bajo la lluvia, sin intentar cubrirse, sin tocarlo. Esperó, como si supiera que cualquier palabra en ese momento iba a ser demasiado. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario. Mateo tardó unos segundos en levantar la mirada, y cuando lo hizo, sus ojos no estaban firmes como siempre. Había algo quebrado ahí, algo que ya no podía esconder. Y por primera vez desde que ella había llegado, no intentó recomponerse, no intentó disimular. Solo la miró, como alguien que ya no sabe cómo seguir solo. Elena dio un paso más cerca, pero no lo invadió, no lo abrazó, no lo sostuvo. Solo acortó esa distancia mínima que marcaba que ya no estaba completamente solo ahí afuera. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero en ese punto ya no era lo que importaba. Mateo respiró hondo, una vez,
como si estuviera intentando decir algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Abrió la boca y no salió nada. Cerró los ojos un segundo, apretó los dientes y cuando volvió a intentarlo, la voz le salió rota, baja, sin forma. «No sé cómo hacer esto», dijo finalmente, y esa frase tan simple cargaba todo lo que había estado evitando. No estaba hablando del rancho, ni siquiera solo de los niños. Estaba hablando de todo. Elena no respondió de inmediato. Bajó la mirada un instante, como si recibiera esas palabras con el peso que realmente tenían, sin minimizarlas, sin apurarse a resolverlas. Y después volvió a mirarlo, con esa misma calma que había tenido desde el principio. «No tenés que saber todo hoy», dijo, despacio, sin elevar la voz. «Solo no lo hagas solo». No era un consejo, no era una solución, era una verdad sencilla, directa, y Mateo, en ese momento, sintió algo que no venía de afuera, venía de adentro, como si esa idea, tan básica, abriera un espacio donde antes solo había presión, porque por primera vez alguien no le estaba pidiendo que sostuviera todo, le estaba diciendo que podía dejar de hacerlo. Mateo se quedó en silencio después de escucharla, con la lluvia cayendo entre los dos como un telón que los aislaba del resto del mundo. No respondió enseguida, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Esa idea, no hacerlo solo, parecía simple, casi obvia, pero para él era completamente nueva. Había pasado tanto tiempo sosteniendo todo sin cuestionarlo, que ni siquiera se había dado el permiso de imaginar otra forma. Bajó la mirada, sintiendo cómo algo dentro de él empezaba a aflojarse muy despacio, como una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensa. No era una solución mágica, no era un alivio completo, pero era un inicio, y eso, en ese momento, ya era suficiente. Se enderezó despacio como si estuviera reajustando no solo el cuerpo, sino también algo más profundo. Respiró otra vez, esta vez un poco más estable, y miró hacia la casa. La luz tenue que salía por la ventana parecía más cálida desde ahí afuera, más presente. Pensó en sus hijos, en cómo lo habían estado esperando sin decirlo, en todo lo que había intentado hacer por ellos sin realmente conectarse. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo culpa, sintió responsabilidad, no esa que aplasta, sino esa que empuja a hacer algo distinto. Se agachó, recogió la linterna del suelo y cuando volvió a ponerse de pie, no estaba completamente bien, pero ya no estaba igual que antes. Cuando volvieron a entrar a la casa, el contraste fue inmediato. El ruido de la tormenta quedó afuera, contenido por las paredes, y adentro todo se sentía más cercano, más humano. Alma fue la primera en levantarse, corriendo hacia Mateo sin pensarlo, como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo del todo. Se abrazó a su cintura con fuerza, enterrando la cara en su ropa todavía húmeda. Y esta vez Mateo no dudó. No se quedó rígido, no respondió por reflejo. Bajó los brazos y la rodeó de verdad, con una presión suave pero firme, sosteniéndola como hacía tiempo no lo hacía. Ese gesto tan básico, tan simple, tuvo algo distinto. No fue automático, fue consciente, y en ese abrazo algo empezó a acomodarse. Lucía los observó desde donde estaba, sin moverse al principio. Sus ojos estaban atentos, como si estuviera confirmando que eso era real. Después dio un paso, y luego otro, hasta acercarse lo suficiente. No se sumó al abrazo de inmediato, pero apoyó la mano en el brazo de Mateo con una suavidad que no necesitaba palabras. Y él, sin mirar, la cubrió también, ampliando ese espacio sin romperlo. Tomás se quedó un poco más atrás, como siempre, pero no se fue, no se encerró, se quedó ahí, viendo la escena con una expresión más difícil de leer, pero menos dura.
Y en ese momento, sin que nadie lo dijera, la casa dejó de sentirse como un lugar donde cada uno estaba por su cuenta. Había algo distinto, algo que todavía no tenía nombre, pero estaba empezando a existir. Esa noche, después de acostar a Alma, Mateo no se retiró de inmediato como hacía siempre. Se quedó sentado en el borde de la cama unos segundos más, observando cómo la niña respiraba tranquila, sin ese gesto tenso que solía acompañar sus noches. Pasó la mano por su cabello con cuidado, despacio, como si ese gesto también fuera nuevo para él. No lo era, pero hacía tanto tiempo que no lo hacía con intención, que ahora se sentía distinto. Cuando salió del cuarto, cerró la puerta con suavidad, sin hacer ruido. Y al girarse, encontró a Elena en el pasillo, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, mirándolo sin invadir. No dijo nada, no hacía falta, pero había algo en ese silencio compartido que no era incómodo, era reconocimiento. Mateo dudó un segundo antes de hablar, como si todavía no estuviera acostumbrado a poner en palabras lo que pasaba por dentro. «Gracias», dijo finalmente, con una voz baja, más sincera de lo que había esperado. Elena inclinó la cabeza apenas, aceptando esas palabras sin hacerlas más grandes de lo que eran. «No es por vos», respondió con una calma que no sonaba fría. «Es por ellos. Y un poco por mí también». Mateo asintió, entendiendo más de lo que ella había dicho, porque en esa frase había algo importante. Ella no estaba ahí por obligación, ni por lástima. Estaba porque había decidido estar. Y esa diferencia empezaba a cambiar la forma en que él veía todo. Los días siguientes empezaron a tomar forma alrededor de esa noche, como si algo se hubiera acomodado en el eje de todo lo que venía después. No fue un cambio brusco, ni perfecto. Había momentos incómodos, silencios que volvían, pequeños roces, pero ya no eran lo único que existía. Ahora había otras cosas conviviendo con eso, miradas que se sostenían un segundo más, gestos que antes no estaban, una presencia compartida que empezaba a volverse costumbre. Mateo ya no evitaba tanto la casa. Empezó a quedarse más tiempo adentro, no haciendo nada en particular, solo estando. Y aunque al principio eso le resultaba extraño, incluso incómodo, con el paso de los días dejó de sentirse como una obligación. Pero con ese cambio también apareció algo nuevo, algo que no había estado antes con tanta claridad. Mateo empezó a notar a Elena de otra forma, no solo como alguien que ayudaba, que sostenía, que organizaba, sino como alguien que estaba ahí, con una presencia propia, con una historia que no decía, pero que se sentía en la forma en que hacía todo. Empezó a reparar en detalles que antes no veía, cómo se detenía un segundo antes de entrar a un lugar nuevo, cómo observaba más de lo que hablaba, cómo nunca ocupaba más espacio del necesario, pero tampoco menos. Y con esa atención empezó a surgir algo que no estaba preparado para enfrentar. No era inmediato, no era evidente, pero estaba ahí. Y eso lo desordenó de una forma completamente distinta a todo lo anterior. Ese cambio no pasó desapercibido para él. Al principio intentó ignorarlo, como había hecho con tantas otras cosas. Se convencía de que era solo gratitud o costumbre, o incluso alivio por no estar solo en todo eso. Pero cada vez que coincidían en la cocina, cada vez que sus miradas se cruzaban sin querer, algo se quedaba suspendido un segundo más de lo normal, y ese segundo era suficiente. Mateo empezó a sentirse incómodo con eso. No por Elena, sino por lo que despertaba en él, porque junto con esa sensación nueva aparecía otra, más pesada, la culpa. Como si permitirse sentir algo fuera una forma de borrar lo que había sido, de dejar atrás a su esposa antes de tiempo.
Esa tensión interna empezó a notarse en pequeños gestos. Volvía a distanciarse por momentos, cortaba conversaciones que ni siquiera habían empezado, evitaba quedarse a solas con ella más de lo necesario. Y Elena lo percibía, claro. No necesitaba que él dijera nada, veía cómo se movía, cómo cambiaba el tono de su voz, cómo sostenía o soltaba la mirada, pero no lo confrontaba, no lo empujaba a hablar, solo registraba ese cambio y lo dejaba ser. Porque entendía algo que Mateo todavía no, que ese tipo de conflicto no se resuelve desde afuera, se atraviesa. Y mientras él luchaba con eso por dentro, ella empezó a considerar algo que ya conocía demasiado bien. La idea de irse antes de que todo se volviera más difícil. Esa idea no apareció de golpe. No fue una decisión clara, tomada en un momento específico. Fue más bien una sensación que empezó a crecer en silencio, como una advertencia interna que Elena ya había aprendido a no ignorar. Cada vez que notaba ese cambio en Mateo, cada vez que sentía que algo se estaba profundizando más de lo que debería, esa voz volvía. No te quedes demasiado, no porque no quisiera, sino porque sabía cómo terminaban esas historias en su vida, con pérdida, siempre con pérdida, y aunque nada malo había pasado todavía, para ella eso no era garantía de nada. Al contrario, era el momento más peligroso. Empezó a hacer pequeños ajustes, casi imperceptibles. Guardaba sus cosas con más orden, revisaba sus pertenencias, como quien se prepara para moverse en cualquier momento. No se alejaba de los niños, no cambiaba su forma de estar con ellos, pero por dentro empezaba a soltarse, a no involucrarse un poco más de lo necesario. Y eso, aunque nadie lo viera de forma evidente, empezó a reflejarse en detalles. Ya no se quedaba tanto tiempo en los espacios compartidos, evitaba ciertos momentos donde antes simplemente estaba. Y Mateo empezó a notarlo, no como una idea clara, sino como una sensación, como si algo que había empezado a construirse estuviera retrocediendo sin explicación. Esa sensación empezó a inquietarlo más de lo que quería admitir. No sabía ponerle nombre, no tenía una explicación concreta, pero la percibía. Era como cuando algo en la rutina cambia apenas, lo suficiente como para que el cuerpo lo registre, aunque la cabeza todavía no lo entienda. Elena seguía ahí, hacía todo como siempre, pero había algo distinto en la forma en que estaba. Un pequeño paso hacia atrás que no se veía, pero se sentía. Y Mateo, que había pasado tanto tiempo desconectado, ahora estaba lo suficientemente presente como para darse cuenta. Eso lo descolocó, porque justo cuando empezaba a entender lo que significaba no estar solo, aparecía la posibilidad de perder eso también. Intentó ignorarlo al principio. Se dijo a sí mismo que eran ideas suyas, que nada había cambiado realmente, pero no podía sostenerlo por mucho tiempo. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, se encontró mirando hacia la casa más de lo habitual, como si necesitara confirmar que todo seguía en su lugar, y en ese gesto entendió algo que le incomodó profundamente. Le importaba, más de lo que había querido aceptar, no solo por lo que Elena hacía, sino por lo que su presencia había empezado a generar. Y ese reconocimiento vino acompañado de una urgencia nueva, una que no venía del deber, sino del miedo, porque si ella se iba, no era solo ayuda lo que perdía, era algo más, algo que recién estaba empezando a entender. La confirmación llegó sin aviso, en un detalle tan pequeño que podría haber pasado desapercibido cualquier otro día. Mateo entró a la casa buscando una herramienta y la vio en la mesa con la mochila abierta, acomodando sus cosas con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No era desorden, no era limpieza, era preparación. Se quedó quieto en la puerta, sin hacer ruido, observando ese gesto que conocía demasiado bien, aunque no desde su propia experiencia. Era el gesto de alguien que está a punto de irse.
Y en ese instante, algo se le hundió en el pecho con una claridad brutal. No necesitaba que ella dijera nada, lo estaba viendo. Elena sintió su presencia y levantó la mirada. No se sobresaltó, no intentó ocultar lo que estaba haciendo. Solo lo miró, con esa calma que siempre la había caracterizado. Pero esta vez había algo más, algo definitivo. No incómodo, no tenso, pero sí inevitable. Mateo dio un paso hacia adentro, con una sensación rara en el cuerpo, como si estuviera entrando en un momento que no sabía manejar. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa que frenara eso. Pero otra vez, las palabras no salieron. Y ese silencio, ese segundo de duda, fue suficiente para que Elena cerrara la mochila con un gesto firme. No como una amenaza, como una decisión. El sonido del cierre fue seco, definitivo, y quedó resonando en la cabeza de Mateo más de lo que debería. Se quedó ahí, parado, sin saber cómo moverse dentro de ese momento que ya no tenía vuelta atrás si no hacía algo. Pero hacer algo implicaba cruzar un límite que nunca había cruzado. Decir lo que sentía, admitir lo que necesitaba. Y eso lo paralizaba, porque no era solo pedirle que se quedara. Era exponerse, era reconocer que se había encariñado, que dependía de esa presencia más de lo que le gustaba aceptar. Y en el fondo, también era enfrentar el miedo más grande de todos, que aun diciendo todo eso, no fuera suficiente. «Te vas», dijo finalmente, con una voz más baja de lo que esperaba, como si esa afirmación doliera al salir. Elena sostuvo su mirada, sin esquivarla. No negó, no suavizó. «Sí», respondió simple, directa. No había enojo en su tono, ni distancia, solo honestidad. Mateo asintió apenas, como si ya lo supiera, como si solo necesitara escucharlo en voz alta para hacerlo real. Bajó la mirada un segundo, pasando la mano por su nuca, intentando ordenar algo que no se dejaba ordenar. Y entonces apareció esa sensación otra vez, esa urgencia que no venía del deber, sino del miedo. Pero esta vez era más fuerte, porque ahora tenía forma, ahora tenía nombre, y si no hacía nada en ese momento, lo iba a perder. El silencio se estiró entre los dos, denso, cargado de todo lo que no se estaba diciendo. Mateo sintió cómo ese momento se le escapaba entre los dedos, como si el tiempo se hubiera acelerado justo cuando más necesitaba detenerlo. Podía dejarla ir, podía hacer lo que siempre había hecho, no complicar, no decir, no arriesgar, y por un segundo estuvo a punto de hacerlo, porque era más fácil, porque no dolía de inmediato. Pero algo dentro de él, algo que se había movido desde aquella noche bajo la lluvia, no lo dejó quedarse en ese lugar cómodo. Levantó la mirada otra vez, esta vez sin esquivarla, y dio un paso al frente. «No te vayas», dijo, y esa frase salió distinta a todo lo que había dicho antes. No fue una orden, no fue una súplica desesperada. Fue algo más honesto que eso, más expuesto. Elena no respondió enseguida. Sus ojos se mantuvieron fijos en él, como si estuviera buscando entender qué había realmente detrás de esas palabras. Porque no era solo lo que decía, era cómo lo decía. Mateo respiró hondo, sintiendo cómo todo lo que había estado evitando finalmente encontraba salida. «No sé hacer esto bien», continuó con la voz un poco más firme, aunque todavía cargada. «No sé cómo estar, cómo ser todo lo que necesitan, pero sé que cuando estás, todo se siente un poco más posible. No estoy pidiéndote que te quedes por ellos, ni por lástima, solo...» Hizo una pausa tragando saliva. «No quiero volver a eso de antes, y sé que si te vas, voy a hacerlo, porque todavía no sé cómo sostener esto sin ayuda, y no quiero aprender a perder otra vez». Esas últimas palabras no las había pensado,
Salieron solas, y cuando lo hicieron, algo en él se acomodó, porque por primera vez no estaba tratando de ser fuerte, estaba siendo real. Elena bajó la mirada un instante, como si esas palabras hubieran tocado un lugar que ella mantenía protegido. No era la primera vez que alguien le pedía que se quedara, pero sí era la primera vez que no había exigencia, ni culpa, ni necesidad disfrazada de dependencia. Lo que Mateo estaba diciendo no era «te necesito para funcionar», era «no quiero volver a estar solo en esto». Y esa diferencia, aunque sutil, tenía peso. Aún así, no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el brazo en un gesto casi automático, como si estuviera conteniéndose, porque dentro de ella algo también se había movido, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. «Si me quedo», empezó, levantando la mirada otra vez, «no puedo hacerlo a medias». Su voz no temblaba, pero había una tensión clara detrás de cada palabra. «No puedo estar pensando todo el tiempo que algo va a salir mal, que en cualquier momento todo se rompe y yo tengo que irme otra vez». Mateo la escuchó sin interrumpir, con una atención que no era habitual en él. No estaba esperando su turno para hablar. Estaba realmente recibiendo lo que ella decía, y en ese momento entendió algo que hasta entonces no había considerado. No era el único que estaba arriesgando algo ahí. Elena no estaba huyendo de él, estaba huyendo de lo que podía sentir si se quedaba. Y eso cambió completamente la forma en que la veía, porque ya no era solo alguien que había llegado a ayudar. Era alguien que también estaba enfrentando algo propio, algo profundo. Y por primera vez, Mateo no sintió solo miedo de perderla. Sintió la necesidad de estar a la altura de lo que ella estaba poniendo en juego. Mateo respiró hondo antes de responder, como si necesitara ordenar algo mucho más grande que una simple frase. No quería decir algo rápido, ni algo que sonara bien en el momento. Quería decir algo que realmente sostuviera lo que estaba pasando. Se apoyó con ambas manos en la mesa, bajando un poco la mirada, no por inseguridad, sino para encontrar el punto justo desde donde hablar, porque sabía que si lo hacía desde el impulso, iba a repetir el mismo patrón de siempre. «No te estoy pidiendo que confíes en que todo va a salir bien», dijo finalmente, levantando la vista otra vez, con una firmeza distinta. «Ni yo confío en eso. Pero...» hizo una pausa breve, buscando no perder el hilo. «Puedo hacer algo que antes no hacía. Puedo quedarme cuando las cosas se compliquen. Puedo no desaparecer adentro mío como hice todo este tiempo. Y no es una promesa, es una decisión, de esas que se toman todos los días, aunque cueste. No estoy diciendo que sé cómo hacerlo perfecto, pero sí sé que no quiero seguir haciendo lo mismo de antes. Y si eso significa equivocarme en el intento, prefiero eso a volver a perderlo todo sin haber hecho nada distinto». Elena lo escuchó sin moverse, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como quien mide no solo lo que se dice, sino lo que se sostiene detrás. No era la seguridad lo que la hacía quedarse, era la coherencia. Y en ese momento, por primera vez desde que había llegado, Mateo no sonaba como alguien que estaba reaccionando al miedo. Sonaba como alguien que había entendido algo. Aún así, el conflicto seguía ahí dentro de ella, claro, presente, porque quedarse implicaba romper una creencia que la había protegido durante años. Implicaba aceptar que tal vez no todo lo que amaba estaba destinado a perderse. Y esa idea, aunque liberadora, también era profundamente inestable. Bajó la mirada otra vez, respiró despacio, sintiendo ese peso en el pecho que no era angustia, era decisión. Porque lo que estaba en juego no era solo ese lugar, ni esa familia, era la forma en que ella había aprendido a sobrevivir. Y cambiar eso no era un gesto pequeño, era un salto.
Elena se quedó en silencio durante varios segundos, que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba atravesando algo que no se resolvía con palabras rápidas. Sus ojos recorrieron la casa de forma lenta, como si necesitara volver a verla desde otro lugar. La mesa donde habían comido juntos, la ventana por donde entraba esa luz suave de la tarde, el pasillo que llevaba a las habitaciones donde los niños dormían. Cada rincón tenía ahora una carga distinta, no por lo que era, sino por lo que había empezado a significar. Y eso era lo que la hacía dudar, porque quedarse no era simplemente quedarse en un lugar físico, era quedarse en algo que ya la estaba afectando más de lo que había planeado permitir. Finalmente, levantó la mirada y lo observó con una claridad nueva, sin evasivas, sin la distancia que había mantenido hasta ese momento. «No sé si sé quedarme», dijo, con una honestidad que no buscaba suavizar nada. «No sé si no voy a querer irme cuando algo se complique o cuando empiece a sentir demasiado, porque eso es lo que siempre hice. Pero...» hizo una pausa, respirando más hondo. «Tampoco puedo seguir fingiendo que esto no me importa, porque me importa. Más de lo que debería, probablemente, y eso cambia las reglas para mí. No era una respuesta definitiva, no era un sí cerrado, pero tampoco era un no. Era algo más difícil, una apertura, una que no venía desde la seguridad, sino desde la decisión de no seguir huyendo de lo que ya estaba pasando. Mateo no respondió de inmediato, no porque no tuviera que decir, sino porque entendió que ese momento no necesitaba ser llenado con más palabras. Lo que Elena estaba haciendo no era menor, no era una decisión práctica, ni algo que se resolviera con lógica. Era algo mucho más profundo, más difícil de sostener en el tiempo. Y por primera vez él no sintió la necesidad de apurarlo. Asintió apenas, como quien reconoce algo importante sin necesidad de confirmarlo en voz alta, y dio un paso atrás. No como distancia, sino como espacio, como una forma de decir, está bien, no tenés que resolverlo ahora. Y ese gesto, simple pero consciente, marcó una diferencia real. Elena soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Porque en ese movimiento de Mateo había algo que no esperaba. No había presión. No había ese intento de cerrar la situación a favor propio. Había respeto por el proceso. Y eso, de alguna forma, hizo que todo lo que estaba sintiendo se acomodara un poco más. No era seguridad todavía, no era tranquilidad completa, pero ya no era solo miedo. Miró la mochila, todavía cerrada sobre la mesa, y no la tocó. No la abrió para guardar más cosas, pero tampoco la levantó. Se quedó ahí. Y ese pequeño gesto, tan silencioso, fue el primer indicio claro de que, al menos por ahora, no se iba. Los días que siguieron a ese momento no trajeron una calma perfecta, pero sí algo mucho más real, continuidad. Elena no anunció que se quedaba, no hubo una conversación formal donde todo quedara definido. Simplemente no se fue. Y esa forma de quedarse, sin grandes gestos, sin declaraciones, hizo que todo se sintiera más sólido, más verdadero. Mateo dejó de mirar la mochila cada vez que entraba a la cocina. Dejó de anticipar una despedida en cada silencio. Y poco a poco empezó a confiar en algo que antes le resultaba imposible, que no todo lo bueno se iba a ir de un momento a otro. No porque tuviera garantías, sino porque estaba aprendiendo a sostener lo que tenía enfrente. Con el tiempo, esa nueva forma de estar empezó a reflejarse en la casa de maneras más claras. Tomás ya no reaccionaba con esa dureza automática ante cualquier cosa. No se volvió abierto de golpe ni cariñoso, pero empezó a quedarse en los espacios comunes más tiempo, a escuchar aunque no participara,
a no salir corriendo ante el mínimo roce. Lucía empezó a cantar de verdad. Ya no solo tarareaba. Lo hacía bajito al principio, como probando si era seguro. Pero lo hacía. Y Alma, que antes despertaba varias veces por la noche, ahora dormía más profundo, más tranquila. Nada de eso era perfecto, ni constante, pero era visible, era real. Y Mateo, al observar todo eso, empezó a entender algo que no había podido ver antes. No se trataba de reemplazar lo que habían perdido. Se trataba de permitir que algo nuevo existiera sin miedo a compararlo. Pero no todo era lineal. Hubo días en que el cansancio volvía con fuerza, en que los silencios reaparecían sin aviso y los viejos hábitos se asomaban como si nunca se hubieran ido. Una tarde en particular, Tomás explotó por algo mínimo, un comentario mal interpretado, un gesto fuera de lugar, y la tensión volvió a llenar la casa como antes. Mateo sintió el impulso de cerrarse, de cortar la conversación, de dejar que el enojo pasara solo. Era lo que siempre había hecho, pero esta vez no lo hizo. Se quedó. No supo qué decir exactamente, ni cómo manejarlo perfecto, pero no se fue. Y ese detalle, aunque torpe, cambió el resultado. Tomás no se calmó de inmediato, pero tampoco se fue dando un portazo. Se quedó, aunque fuera en silencio, respirando fuerte, pero presente. Elena observaba esas situaciones sin intervenir de forma directa, pero estaba ahí, sosteniendo el espacio para que no se desarmara. No resolvía por ellos, no reemplazaba a Mateo, pero acompañaba el proceso sin invadirlo, y eso le daba a él algo que nunca había tenido en ese rol: margen para aprender sin sentir que estaba fallando todo el tiempo, porque ya no estaba solo enfrentando cada momento difícil, y en esa repetición de pequeñas decisiones, quedarse en lugar de irse, hablar aunque no fuera perfecto, escuchar aunque incomodara, Mateo empezó a construir algo nuevo. No era seguridad absoluta ni control total, pero era presencia, y eso, con el tiempo, empezó a ser suficiente. El conflicto externo llegó cuando menos lo esperaban, como suelen llegar las cosas que realmente ponen a prueba lo que se construyó. Fue una mañana seca, sin viento, de esas que parecen demasiado tranquilas para lo que viene después. Mateo estaba revisando unas cuentas en la mesa cuando escuchó el motor de una camioneta detenerse frente al rancho. No era un sonido habitual. Salió al patio, con una incomodidad inmediata en el cuerpo, y lo vio bajar. Ramiro Duarte. No había cambiado mucho desde la última vez. La misma postura rígida, la misma mirada fría, calculadora, como si todo lo que observara ya tuviera un valor asignado en su cabeza. El aire se volvió tenso en cuestión de segundos. Ramiro no saludó, caminó directo hacia él, con pasos firmes, como si ese lugar también le perteneciera. Sus ojos recorrieron el rancho con una atención distinta a la de Elena. No veía lo que estaba pasando. Veía lo que podía sacar de ahí. No pensé que iba a encontrar esto. En pie todavía, dijo, con un tono neutro que no lograba ocultar el desprecio. Mateo sintió cómo algo se endurecía dentro de él, una reacción vieja, automática, pero esta vez no se movió desde ese lugar. Se mantuvo firme, sosteniendo la mirada sin bajar la cabeza, porque aunque no supiera exactamente qué venía a hacer, sí sabía algo con claridad. Ya no estaba dispuesto a dejar que alguien más decidiera sobre su casa, su familia, o lo que estaban construyendo. Ramiro se acercó con esa seguridad fría de quien está acostumbrado a imponerse sin levantar la voz. Se detuvo frente a Mateo, y tras evaluarlo en silencio, soltó. Vine a ver a los chicos, pero sin ningún rastro de afecto. Mateo no cedió como antes. No lo bloqueó, pero tampoco abrió el paso del todo. Desde la puerta, Elena observaba sin intervenir, entendiendo de inmediato que no era una visita común. Lucía se aferró a su brazo,
Y Tomás se acercó más, atento. Nadie hablaba, pero todos sentían lo mismo. Había una amenaza en el aire. Ramiro entró sin pedir permiso, recorriendo la casa con una mirada calculadora. Al ver a Elena, murmuró un interesante cargado de juicio. Mateo se adelantó, colocándose sutilmente entre ambos. «Está ayudando», dijo firme. «¿Ayudando?», replicó Ramiro insinuando algo más. La tensión subió, pero esta vez Mateo no retrocedió. Sostuvo la mirada y respondió con calma. «Desde afuera no ves nada, no te corresponde juzgar». El silencio fue denso. Ramiro cambió de estrategia y fue directo. Había temas legales, evaluaciones y dudas sobre si ese era un buen lugar para los niños. «Lo que tengas que decir, lo decís conmigo», cortó Mateo, firme. Ramiro insistió, dejando caer la amenaza disfrazada. Había gente observando, cuestionando su capacidad. Mateo sintió el golpe, pero no cedió. Ya no era solo incomodidad, era un riesgo real. Detrás de él, el silencio se volvió más pesado. Lucía dejó de respirar tan regular, Alma se aferró más fuerte a la ropa de Elena, y Tomás dio un paso más adelante, casi al lado de su padre, con el cuerpo rígido, listo para reaccionar. Y en ese momento, Mateo entendió algo con una claridad que no había tenido antes. No podía permitirse dudar. No podía volver a ese lugar donde se quedaba quieto, esperando que las cosas pasaran. Porque ahora no era solo él, eran ellos, todos. Enderezó los hombros, sosteniendo esa sensación incómoda sin dejar que lo dominara, y habló con una firmeza que venía de algo mucho más profundo que el orgullo. «Este es su lugar», dijo, «y no hay nadie que los vaya a mover de acá». Ramiro entrecerró los ojos apenas, como si esa respuesta no fuera la que esperaba, pero tampoco lo sorprendiera del todo. Se tomó un segundo antes de hablar, recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes, como si estuviera midiendo el impacto de lo que venía a decir. «Eso no lo decidís vos solo», soltó finalmente, con una frialdad que ya no intentaba disimular. «Hay gente que ya está mirando esto de cerca. Tu situación, el estado del lugar. Y ahora, esto», hizo un leve gesto con la cabeza hacia Elena, «tampoco ayuda». La insinuación era clara. Estaba construyendo un argumento, uno que no tenía que ver con cuidado, sino con conveniencia. Mateo sintió el golpe de esas palabras, no por lo que decían, sino por lo que implicaban. Por un instante, ese miedo viejo, el de no ser suficiente, el de no estar a la altura, intentó abrirse paso otra vez, pero no lo dejó crecer. No esta vez, porque ahora tenía algo que antes no tenía. Evidencia de que las cosas estaban cambiando, de que él también estaba cambiando, y en lugar de retroceder, avanzó un paso más, reduciendo esa distancia que antes lo intimidaba. «Podés mirar lo que quieras», respondió manteniendo el tono firme, «pero no vas a encontrar lo que estás buscando, porque esto...». Hizo un gesto leve hacia la casa, hacia los chicos, hacia Elena. «Ya no es lo que era antes, y no voy a dejar que lo conviertas en otra cosa para tu beneficio». Ramiro soltó una exhalación lenta, casi como si estuviera perdiendo la paciencia con alguien que no seguía el guión esperado. Se quedó en silencio unos segundos, observando a Mateo con una mezcla de fastidio y cálculo. No respondió de inmediato, pero su postura cambió apenas, como quien entiende que la confrontación directa no le está dando el resultado que buscaba. Entonces giró levemente la cabeza hacia los chicos otra vez, pero esta vez no habló con Mateo. Habló hacia ellos. «Ustedes saben que tienen familia, ¿no?», dijo, con una voz que intentaba sonar más cercana, pero que resultaba forzada. «Que hay otras opciones». El impacto fue inmediato. Lucía bajó la mirada, tensando los hombros. Alma se escondió más contra Elena. Y Tomás. Tomás dio un paso al frente, colocándose casi al lado de Mateo,
con una expresión completamente distinta a la de días atrás. Ya no había solo enojo en su mirada, había decisión. «Nosotros ya estamos en casa», dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que sorprendió incluso a Mateo. El silencio que siguió fue pesado pero distinto, porque ahora no era solo Mateo quien sostenía ese lugar, era Tomás también, y ese cambio, ese pequeño pero enorme cambio, marcó un punto que ya no podía deshacerse. Ramiro miró a Tomás unos segundos más de lo necesario, como si estuviera decidiendo si responderle o ignorarlo. Pero lo que encontró en esa mirada no era desafío vacío, era algo más sólido, algo que no esperaba ver ahí. Eso lo incomodó. Se notó en la forma en que tensó la mandíbula, en cómo desvió la vista apenas, como si recalculara la situación. Porque ya no estaba frente a un hombre solo, desgastado y fácil de presionar. Había algo más ahí, algo que, aunque todavía frágil, empezaba a sostenerse por sí mismo, y eso le quitaba margen. «Esto no termina acá», dijo finalmente, volviendo a ese tono controlado que usaba cuando quería cerrar una conversación sin perder la sensación de control. No era una amenaza abierta, pero tampoco era un simple comentario. Mateo lo sostuvo con la mirada sin responder de inmediato. Ya no necesitaba llenar cada espacio con palabras. Ya había dicho lo importante, y algo dentro de él, aunque todavía tenso, ya no estaba desbordado como antes. «No», respondió al final, con una calma que venía de un lugar distinto. «No termina acá, pero tampoco empieza como vos querés». Esa frase no buscaba imponerse, buscaba marcar un límite, y lo hizo, porque Ramiro no avanzó más. Se quedó un segundo quieto, como si evaluara si valía la pena seguir, y decidió que no, al menos no en ese momento. Giró sobre sus pasos sin despedirse y salió de la casa con la misma rigidez con la que había entrado. Pero esta vez no se llevó nada consigo. Y eso, para Mateo, ya era una victoria. La puerta se cerró detrás de Ramiro con un golpe seco, y por un segundo nadie se movió. Era como si la casa necesitara confirmar que realmente se había ido, que esa presencia que había tensado todo el ambiente ya no estaba. El silencio que quedó no era el mismo de antes, no era vacío ni pesado, era más bien una pausa, una de esas que llegan después de algo importante, cuando el cuerpo todavía está procesando lo que pasó. Mateo soltó el aire despacio, sin darse cuenta de que lo había estado conteniendo todo ese tiempo, y cuando bajó la mirada, vio a Tomás a su lado, no atrás, no escondido, a su lado. Ese detalle, tan simple, le pegó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho Ramiro. Mateo apoyó una mano en el hombro de su hijo, con una firmeza tranquila, sin palabras. Tomás no se apartó, no hizo ningún gesto incómodo, no lo esquivó como otras veces. Se quedó ahí aceptando ese contacto como algo natural, y en ese instante algo terminó de acomodarse. No era que todo estuviera resuelto, ni que el problema con Ramiro hubiera desaparecido, pero había algo claro. Ya no estaban reaccionando desde el miedo, estaban eligiendo quedarse, sostener, responder, y eso cambiaba completamente la forma en que iban a enfrentar lo que viniera después, porque por primera vez no estaban solos en esa decisión. Esa noche fue distinta a todas las anteriores, pero no por algo que hubiera pasado afuera, sino por lo que se había afirmado adentro. No hubo grandes conversaciones ni explicaciones largas sobre lo ocurrido. Nadie mencionó directamente a Ramiro, pero el ambiente tenía otra consistencia, como si algo se hubiera consolidado en silencio. Durante la cena, Tomás no se levantó antes de terminar. Lucía habló un poco más de lo habitual, comentando algo simple sobre el día, pero sin ese tono apagado de antes. Y Alma, aunque todavía buscaba cercanía, ya no lo hacía desde la angustia, sino desde una tranquilidad más estable.
Eran detalles pequeños, pero juntos decían mucho. Después, cuando la casa empezó a apagarse, Mateo se quedó un rato más en la cocina sin hacer nada en particular. Solo estaba ahí, apoyado en la mesa, dejando que todo lo que había pasado se asentara. Elena entró unos minutos después con la misma calma de siempre, pero con una mirada distinta, no más abierta, más clara. Se acercó sin prisa, apoyándose en la mesada frente a él. No hizo falta decir nada al principio. Ambos sabían que algo importante había ocurrido ese día. No solo con Ramiro, sino entre ellos, con los chicos, con la casa, y en ese silencio compartido había algo que antes no estaba: certeza. No de que todo iba a ser fácil, sino de que ya no estaban evitando lo que realmente importaba. Mateo levantó la mirada después de unos segundos, encontrándose con la de Elena sin esa tensión que antes aparecía automáticamente. No había necesidad de esquivar ni de interpretar demasiado. Lo que había entre ellos ya no era una incógnita, era algo que estaba ahí, sostenido por todo lo que habían atravesado en tan poco tiempo. Se pasó la mano por la barba, como solía hacer cuando pensaba, pero esta vez no era para ordenar el caos, era para ubicar algo más concreto. Hoy empezó, y se detuvo un segundo, buscando la forma más honesta de seguir. Hoy entendí algo que no había querido ver. Elena no interrumpió, no hacía falta. Que no alcanza con aguantar, continuó. Que no alcanza con hacer lo que hay que hacer si no estoy realmente ahí, y que si no cambiaba eso, iba a perder todo igual, con o sin ayuda. Elena lo observó con atención, sin suavizar lo que estaba escuchando, pero tampoco cargándolo más de lo necesario. Había una diferencia clara entre alguien que se lamenta y alguien que entiende. Y Mateo, en ese momento, estaba en el segundo lugar. Y ahora, añadió él con una calma más firme, no quiero volver a ese punto. No por miedo, sino porque ya sé lo que pasa cuando me quedo ahí, y no es lo que quiero para ellos, ni para mí. Hizo una pausa breve, dejando que esas palabras se asentaran. No te estoy pidiendo que te quedes para sostener esto, dijo finalmente. Estoy diciendo que quiero ser parte de eso de verdad, con vos, si decidís estar. No era una declaración impulsiva, ni un intento de convencer. Era una posición clara, una que ya no dependía de si ella se quedaba o no, pero que sí habría un espacio real para que lo hiciera. Elena bajó la mirada un instante, no por duda, sino por la magnitud de lo que estaba escuchando, porque lo que Mateo acababa de decir no era una promesa vacía, ni una frase bien armada en medio de una emoción intensa. Era algo más estable, más difícil de sostener en el tiempo, y justamente por eso, más real. Se pasó una mano por el cabello, llevándolo hacia atrás con un gesto lento, como si necesitara despejarse un poco para responder desde un lugar claro. Cuando volvió a mirarlo, ya no había esa tensión defensiva que había tenido al principio. Había algo distinto, más abierto, pero también más consciente. No me quedo porque necesites ayuda, dijo finalmente, con una voz tranquila, sin dureza. Me quedo porque quiero estar. Las palabras fueron simples, pero el peso que tenían era profundo. Y eso cambia todo. Mateo no respondió enseguida, no porque no supiera qué decir, sino porque entendió que no necesitaba agregar nada a eso. Lo que había entre ellos ya no estaba en el terreno de las dudas o las suposiciones. Era una decisión compartida, construida desde dos lugares distintos, pero que ahora se encontraban en el mismo punto. Y en ese momento, sin necesidad de gestos grandes ni palabras adicionales, ambos entendieron lo mismo. No estaban reemplazando nada del pasado. Estaban eligiendo por primera vez construir algo nuevo sin miedo a lo que había sido. Esa decisión no transformó todo de un día para el otro.
pero sí cambió la dirección de todo lo que vino después. La casa no se volvió perfecta, ni los problemas desaparecieron. Ramiro seguía siendo una amenaza latente, el pasado seguía presente en los recuerdos y había días en los que el cansancio volvía con fuerza. Pero ahora había algo que antes no existía, una base, una forma distinta de enfrentar las cosas. Mateo ya no reaccionaba desde el impulso de aislarse. Cuando algo lo superaba, se quedaba. A veces en silencio, a veces sin saber exactamente qué hacer, pero se quedaba. Y esa permanencia empezó a generar algo que ningún esfuerzo anterior había logrado: confianza. Con el tiempo, esa confianza se volvió visible en los detalles más simples. Tomás empezó a buscar a su padre para mostrarle cosas del trabajo, no como una obligación, sino como un espacio compartido. Lucía cantaba mientras hacía tareas, sin esconderse, sin bajar la voz. Y Alma empezó a dormir sin la manta apretada contra el pecho, como si ya no necesitara ese escudo constante. Elena seguía siendo la misma en su forma de estar, sin invadir, sin ocupar más espacio del necesario, pero completamente presente. Y en esa presencia constante, sin promesas exageradas ni demostraciones forzadas, se fue consolidando algo que ninguno de ellos había tenido en mucho tiempo: estabilidad emocional, no perfecta, no inquebrantable, pero real y suficiente. El conflicto con Ramiro no desapareció, pero cambió de forma. Ya no era una amenaza que caía de golpe, sino algo que se movía por debajo, en trámites, en visitas esporádicas, en comentarios que buscaban desestabilizar. Pero cada vez que aparecía, la respuesta era distinta. Mateo ya no dudaba frente a él, ya no se desarmaba internamente antes de hablar, no porque se hubiera vuelto más fuerte de repente, sino porque ya no estaba solo sosteniendo todo. Y eso se notaba, en su postura, en su forma de hablar, en la manera en que ya no evitaba el conflicto cuando era necesario, porque había entendido algo clave. Proteger lo que estaban construyendo no era evitar los problemas, era enfrentarlos sin retroceder. Y Elena también cambió. No dejó de tener miedo, no dejó de sentir esa alerta interna que le decía que todo podía romperse en cualquier momento, pero dejó de obedecerla automáticamente. Se permitió quedarse incluso cuando la incomodidad aparecía, incluso cuando sentía ese impulso de preparar la mochila y desaparecer antes de que doliera. Y cada vez que elegía quedarse, esa creencia vieja perdía un poco de fuerza. No porque desapareciera por completo, sino porque ya no definía sus decisiones. Y en ese proceso, sin darse cuenta del todo, empezó a construir algo que nunca había tenido: un lugar donde no estaba de paso, un lugar donde no tenía que irse para sobrevivir, un lugar donde quedarse. Era una elección, no un riesgo. Con el paso de los meses, la historia de ese día, el día en que Mateo salió bajo la lluvia y no pudo seguir sosteniendo todo solo, empezó a sentirse lejana, pero no olvidada. No como algo que dolía, sino como un punto de quiebre que había cambiado la dirección de todo. A veces, en momentos tranquilos, Mateo se encontraba recordando ese instante exacto en que entendió que ya no podía más, y lejos de verlo como una derrota, empezó a verlo como lo que realmente había sido. El momento en que dejó de fingir que estaba bien, el momento en que empezó a hacer algo distinto. Y esa diferencia, aunque invisible desde afuera, había sido la más importante de todas. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el corral, Tomás le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «Siempre fue así», dijo, sin mirarlo directamente, como si la pregunta no fuera tan importante. Mateo tardó un segundo en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque entendió el peso de lo que le estaban preguntando. «No», respondió finalmente con una honestidad tranquila.
Antes, yo estaba acá, pero no estaba de verdad. Tomás asintió apenas, como si eso confirmara algo que ya intuía. Y ese intercambio, tan breve, tan simple, tenía algo profundo, porque no hablaban del pasado como algo que había que ocultar, lo estaban integrando. Y eso, más que cualquier cambio visible, era la señal más clara de que realmente estaban avanzando. Esa misma tarde, cuando el sol empezó a caer y la luz se volvió más suave, Mateo se quedó unos minutos más en el corral después de terminar el trabajo. No porque faltara algo por hacer, sino porque necesitaba ese espacio para pensar. Apoyó los brazos sobre la cerca, mirando hacia el horizonte, sintiendo el cansancio del día en el cuerpo, pero de una forma distinta a la de antes. Ya no era ese agotamiento vacío, sin sentido. Era un cansancio que venía acompañado de algo más, de haber estado presente, de haber participado de verdad en lo que pasaba a su alrededor. Y en medio de ese momento entendió algo que no había podido poner en palabras hasta entonces. No había recuperado su vida. Había construido una nueva. Cuando volvió a la casa, la escena que encontró lo hizo detenerse en la puerta sin hacer ruido. Lucía estaba sentada cerca de la ventana, cantando bajito, mientras ayudaba a Alma con un dibujo. No era una canción perfecta, ni ensayada, pero era clara, fluida, sin miedo. Elena estaba en la cocina preparando algo simple, moviéndose con esa misma naturalidad de siempre. Y todo eso, todo junto, formaba una imagen que meses atrás hubiera parecido imposible. Mateo no dijo nada, no interrumpió. Solo se quedó ahí, observando, con una sensación tranquila en el pecho. No era euforia, no era alivio momentáneo, era algo más estable, como si por fin, después de tanto tiempo, hubiera dejado de estar sobreviviendo y hubiera empezado a vivir de verdad.